¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy vengo con algo, o mejor dicho, con la primera parte de algo, que estoy seguro de que os va a encantar. Y es que voy a explicaros con todo lujo de detalles cuáles han sido, cuáles son y cuáles serán los planes marcianos de SpaceX y su capo Elon Musk. Sentaos y poneos cómodos porque se avecina un torrente de información que podría desestabilizar vuestras neuronas. ¿Listos para conocer qué están tramando los chicos de SpaceX para el planeta rojo? Pues vamos a ello. Aunque, como hemos comentado ya varias veces en el canal, SpaceX fue creada con la misión de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria, pocos fueron los que creyeron que ese objetivo fueran algo más que bonitas palabras o, directamente, puro marketing destinado a crear expectativas y atraer inversores. Sin embargo, con los años, ese escepticismo inicial fue menguando al mismo tiempo que los logros de la compañía se multiplicaban. Si bien aún existe una nutrida legión de detractores, con mayor o menor nivel de objetividad y agresividad, la compañía y sus planes marcianos han conseguido captar la atención y el respeto no solo de una buena parte de la opinión pública, sino también de la industria aeroespacial. No creo que me equivoque si afirmo que hoy en día la compañía de Elon Musk ha conseguido devolver la ilusión y la esperanza a millones de personas de todo el mundo que, en estos momentos, más de 50 años después de que el hombre pisara la Luna por primera vez, sueñan de nuevo con una humanidad colonizando otros cuerpos del sistema solar. Pero ¿cómo es posible que una compañía que aún no ha lanzado siquiera una persona a órbita baja sea tomada en serio cuando afirma que quiere colonizar Marte? ¿Acaso millones de personas han caído abducidas por la magnética personalidad de Elon Musk y han perdido todo atisbo de objetividad? No puede negarse que el señor Musk es un maestro del marketing, y es evidente que la mayoría de la gente que trabaja con él, o para él, queda atrapado por su arrolladora personalidad, su ambición y su aparente clarividencia. Pero todo esto, a pesar de ser significativo y seguramente necesario, no explicaría por sí mismo la confianza creciente en la empresa y su propósito. Tiene que haber algo más, algo sólido en la base que lo sustente. Solo buenas palabras, bonitos discursos y faraónicos proyectos futuros no atraen dinero de inversores ni mantienen viva a empresas de miles de trabajadores durante 18 años. Así pues, ¿qué otra cosa hay detrás además de un personaje singular? ¿Cómo se ha ganado la compañía el respeto del que ahora disfruta? La respuesta corta sería con hechos y resultados. Si bien es verdad que Elon Musk es muy dado a hacer anuncios altisonantes con fechas imposibles, no es menos cierto que es un amante de los hechos consumados. Sin ir más lejos, los inicios de la compañía se consolidaron al conseguir llevar a cabo un hito concreto y palpable: ser la primera compañía privada en poner en órbita un cohete de combustible líquido. Ese fue un reto adquirido en 2002, año de la fundación de SpaceX, y conseguido el 28 de septiembre del 2008, cuando, después de 3 fracasos que estuvieron a punto de suponer la quiebra de la compañía, se produjo el exitoso cuarto vuelo del Falcon 1. Con los años, la compañía no ha dejado de apuntarse hitos históricos que no han hecho sino aumentar la reputación y credibilidad de la misma. La primera empresa privada en poner en órbita un satélite comercial, o en enviar una nave de carga a la Estación Espacial Internacional. La primera empresa u organización privada o pública en recuperar una primera etapa de un lanzador orbital aterrizando verticalmente tanto en tierra firme como en una barcaza en alta mar. La primera en reutilizar una primera etapa de un lanzador orbital. La primera en conseguir hacer volar un motor a base de metano y oxígeno líquidos de combustión de flujo total por etapas, etcétera, etcétera. Hitos, algunos de ellos disruptivos, que ya están transformando la industria aeroespacial mundial y, en un futuro quizás no tan lejano, la sociedad tal y como la conocemos. Con esa lista cada vez más larga de logros, a la que todo apunta que este año se sumará el de ser la primera empresa privada en enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional, no es de extrañar que la compañía esté despertando pasiones entre los amantes de la exploración espacial. Si a eso sumamos la determinación con la que SpaceX persigue su misión, el objetivo con el que fue fundada, de permitir a la humanidad colonizar otros mundos, tenemos el cóctel perfecto que nos hace soñar a los espaciotastronados de todo el mundo. Elon Musk, ávido consumidor de ciencia ficción, siempre ha mostrado interés por la colonización del planeta rojo. Ya en 2001 ideó el proyecto Mars Oasis, consistente en enviar un pequeño invernadero con semillas de diversos tipos de plantas a Marte y hacerlas crecer allí. La idea de ese proyecto era que resultara evocador y atractivo, despertando con ello el interés de la opinión pública y arrastrando tras él inversiones. Para materializar dicha visión, llegó a viajar a Rusia con el objetivo de adquirir misiles balísticos intercontinentales, con los que, una vez modificados convenientemente, poder enviar carga al espacio. Sin embargo, tras consultar con diversos expertos del sector aeroespacial y valorar las diferentes alternativas, se convenció de que el mejor camino era fabricar por sí mismo los lanzadores. Así que en 2002 vendió su participación en PayPal por $150 millones y fundó SpaceX, con la misión que ya todos conocemos. Aunque durante los primeros años de historia de SpaceX los esfuerzos de la compañía se centraron en temas más terrenales como conseguir llegar a órbita baja con su Falcon 1, eso no impidió que Elon recordase a quien quisiera escucharle que su objetivo era colonizar Marte. Sin embargo,
No fue hasta el año 2011, solo 9 años después de la fundación de la compañía y ya con el Falcon 9 operativo y la cápsula Dragon prácticamente lista, cuando SpaceX planteó por primera vez de forma oficial una primera misión al planeta rojo. La idea de esta misión, cuyo estudio de viabilidad se realizó en colaboración con el Centro de Desarrollos Ames de la NASA, era usar una cápsula Dragon modificada con un volumen de 7 metros cúbicos y capacidad para poner 1 tonelada de carga útil en la superficie del planeta rojo. La cápsula, bautizada como Red Dragon, montaría un taladro que le permitiría excavar hasta 1 metro de profundidad en busca de hielo de agua, con la esperanza de encontrar biomarcadores presentes y pasados o entender los cambios en el clima analizando el registro grabado en el hielo. Su desarrollo no debía superar los 400 millones de dólares, y la propuesta tenía que ser presentada como candidata a misión de tipo Discovery de la NASA, para ser lanzada en 2022. Sin embargo, desgraciadamente, finalmente se abandonó esta primera idea. Unos años después, en 2014, aprovechando que la NASA estaba estudiando cómo traer muestras de Marte y que SpaceX estaba en pleno desarrollo del cohete superpesado Falcon Heavy y la cápsula tripulada Dragon 2, ahora Crew Dragon, la compañía volvió a la carga con el concepto Red Dragon. Esta vez la propuesta era modificar la Dragon 2, que sería lanzada en un Falcon Heavy, y equiparla con los sistemas necesarios para devolver las muestras previamente recolectadas por otras misiones a la Tierra. Esto incluiría el hardware necesario para recoger las muestras, el vehículo de ascenso marciano necesario para salir del pozo gravitatorio del planeta rojo y el vehículo de regreso a la Tierra necesario para transferir la valiosa carga desde la órbita marciana a la órbita terrestre. La NASA, de nuevo por desgracia, no financió este proyecto. Lejos de rendirse, en 2016 anunció que lanzaría una Red Dragon no tripulada a Marte en 2018 a bordo de un Falcon Heavy como demostrador tecnológico con el objetivo de probar la viabilidad de un aterrizaje mediante retropropulsión supersónica en lugar de los comúnmente usados paracaídas. Esto permitiría poner en la superficie marciana más carga útil y, lo que quizá es más importante, poder aterrizar en zonas más altas del planeta, con una precisión de menos de 10 kilómetros respecto al punto objetivo. Esta misión contaría con la participación de la NASA, que ofrecería soporte técnico y telemetría gracias a su red del espacio profundo, a cambio de los datos obtenidos por la cápsula Red Dragon durante la reentrada, el descenso y el aterrizaje en suelo marciano. Por desgracia, en el marco del proyecto de nave tripulada Crew Dragon, se abandonó la idea de aterrizar mediante retropropulsión, ya que la NASA lo consideró demasiado arriesgado y obligó a SpaceX a optar por el conocido sistema a base de paracaídas usado desde la época del programa Apolo. De rebote, esto supuso que la cápsula dejase de incorporar tren de aterrizaje, ya que amerizaría en el océano, y colateralmente acabó con el proyecto Red Dragon, que fue oficialmente cancelado en 2017 en favor de, según palabras del propio Elon Musk, una nave mucho mejor y más grande. A pesar de los aproximadamente 6 años en que estuvo viva la idea de lanzar una Red Dragon a bordo de un Falcon Heavy a Marte, Elon Musk y sus chicos sabían que esa arquitectura no era viable para enviar personas al planeta rojo, y menos aún para colonizarlo. Para poder transportar la cantidad de personas y el equipamiento necesario que permitiese crear un asentamiento autosostenible en el planeta vecino, necesitarían un sistema totalmente reutilizable, con más capacidad de carga, mucho más potente, de un tamaño mucho mayor y a poder ser más barato de fabricar y operar, algo nunca antes desarrollado por la especie humana. Con todo esto en mente, ya en 2012, SpaceX se puso manos a la obra en el desarrollo de un nuevo motor cohete al que bautizaron con el nombre de Raptor. Este motor debía ser la base sobre la que se sustentaría la nueva arquitectura de superlanzador reutilizable destinada a abrirnos el camino a la exploración del sistema solar y a la colonización de otros mundos. Se trataba de un motor de combustión por etapas de ciclo cerrado, mucho más eficiente y complejo que el motor Merlin 1D, montado en la familia Falcon. Un motor de este tipo nunca antes había volado, y de hecho solo existen 2 precedentes en la historia. El motor RD-270 de la antigua Unión Soviética, que nunca superó el estadio de pruebas estáticas, y un demostrador tecnológico desarrollado por la Fuerza Aérea Norteamericana, que ni siquiera derivó en la construcción de un motor completo. Al reto de construir un motor tremendamente innovador en cuanto a su diseño, hay que sumar el hecho de que se decidió que estuviera alimentado por metano y oxígeno líquidos criogénicos. Aunque en un primer momento se estudió la posibilidad de usar hidrógeno, el más eficiente de los combustibles líquidos, pronto se desestimó en favor del metano, ya que era más fácil de almacenar y manipular, requería tanques de combustible menos voluminosos, generaba menos residuos en la combustión, era menos tóxico que el queroseno RP1, empleado en los motores Merlin 1D, y era fácil de producir in situ en Marte mediante la reacción de Sabatier. Hablar en 2012, solo 10 años después de la fundación de la empresa, del inicio del desarrollo de un nuevo motor cohete revolucionario destinado a impulsar un a su vez nuevo lanzador superpesado totalmente reutilizable, resultaba cuanto menos chocante. Más aún teniendo en cuenta que el Falcon 9 había hecho su debut en 2010 con un único lanzamiento, y no realizaría las 2 siguientes misiones hasta mayo y octubre de 2012. Es cierto que la credibilidad de la empresa empezaba a crecer, pero desde luego no daba para tanto. Y esos anuncios tan ambiciosos despertaban recelo e incredulidad entre la opinión pública, cuando no directamente burlas y mofas.
Entre los años 2012 y 2015, los medios de comunicación empezaron a especular sobre las capacidades del nuevo superlanzador, al que empezó a conocerse como MCT, Mars Colonial Transporter, y sobre cuándo realizaría el primer vuelo. Elon Musk no daba demasiados detalles concretos, más allá de lanzar titulares como que sería mucho más grande que el Falcon 9, que tendría el tamaño de 100 vehículos utilitarios deportivos, subs, o que no se planteaba sacar a SpaceX a bolsa hasta que el MCT estuviera volando regularmente. Hasta el 2014 no empezó a hablarse de una capacidad de carga de 100 toneladas a Marte, de 9 motores Raptor en la segunda etapa, de 27 en la primera etapa, booster, o de que podría realizar su primer vuelo tan pronto como en 2020. Todas estas filtraciones y especulaciones no hacían más que aumentar la expectación y disparar los rumores, y también las críticas y las mofas que tachaban el proyecto de faraónico, irrealizable, fruto de un ego desmedido, etcétera, etcétera. Ante la insistencia de los periodistas, en 2015 Elon Musk comentó que esperaba dar detalles más concretos del proyecto a finales de ese mismo año, pero finalmente la liberación pública de esa información fue retrasada al 2016. Recordemos que el 28 de junio de 2015 SpaceX sufría el peor desastre de su historia en el marco de la misión CRS-7 a la Estación Espacial Internacional, en la que el Falcon 9 B1018 explotó en pleno vuelo con la pérdida total de la cápsula Dragon C-109, así que quizás no era buen momento para hacer anuncios grandilocuentes. 6 meses le llevó a la compañía a recuperarse de ese severo revés y volver a poner un vehículo en órbita, lo cual hizo a lo grande el 22 de diciembre de 2015, cuando volvió a lanzar un Falcon 9 con éxito, consiguiendo además, por primera vez en la historia, aterrizar una primera etapa en tierra firme. Pocos meses después, el 8 de abril de 2016, hacía lo propio en una barcaza en alta mar en el marco de la misión CRS-8. Por cierto, si te interesa conocer detalles de los logros del Falcon 9, te invito a ver el vídeo monográfico que te dejo aquí arriba. Así pues, bien entrado el 2016, la moral de la compañía estaba por las nubes y su credibilidad crecía exponencialmente. En ese contexto de euforia desmedida, el propio Elon Musk, en junio de 2016, afirmó que el Mars Colonial Transporter podría realizar el primer viaje a Marte sin tripulación en 2022 y la primera misión tripulada en 2024, con lo que el 2025 sería el año en el que el primer ser humano pisaría Marte. Además, aseguró que, a diferencia del programa Apolo, esta vez las misiones estarían claramente diseñadas con el objetivo, a largo plazo, de la colonización del planeta rojo y no con la simple meta de pisar su superficie y plantar una bandera. Finalmente se anunció que los detalles del nuevo lanzador, al que habían decidido cambiarle el nombre y llamarlo ITS, Interplanetary Transport System, los daría el propio Elon Musk en el Congreso Internacional de Aeronáutica, que se celebraría entre el 26 y el 30 de septiembre de 2016 en Guadalajara, México. Este nuevo nombre debía reflejar el hecho de que el diseño del nuevo sistema de transporte espacial sería capaz no solo de permitir la colonización marciana, sino de llevarnos virtualmente a casi cualquier lugar del sistema solar. Esto, por supuesto, levantó todo tipo de especulaciones y rumores, haciendo que la expectación el día de la presentación en el marco del 67º Congreso Internacional de Aeronáutica fuera máxima. Finalmente, el 27 de septiembre de 2016, Elon Musk se presentó puntual a la cita para dar por fin los esperados detalles del proyecto. Please join me in welcoming Elon Musk. Después de una breve introducción en la que volvió a recalcar el compromiso de la empresa con la colonización del planeta rojo, el CEO y fundador de SpaceX desgranó los 4 pilares en los que reposaba la arquitectura concebida para llevar a buen puerto un objetivo tan ambicioso: la reusabilidad, el repostaje en órbita, la producción de combustible in situ y la correcta elección del mismo. La reusabilidad era quizás el concepto clave y más importante, ya que permitiría reducir el coste de operación hasta unos niveles en los que el conjunto de personas que desean viajar a Marte y el conjunto de personas que pueden afrontar dicho coste dejarían de ser disjuntos, cosa que no pasaba con los vehículos diseñados hasta el momento, incluidos los de la propia compañía. Es evidente que si un Boeing 737, cuyo coste es de 90 millones de dólares y cuya capacidad es de 180 pasajeros, solo pudiera utilizarse una vez, el billete valdría 500.000 dólares y prácticamente nadie podría volar. Y sin embargo todos sabemos que pueden comprarse billetes por centenares e incluso decenas de dólares. Dominar la tecnología del repostaje en órbita sería lo que permitiría la exploración de cualquier cuerpo del sistema solar, incluido Marte, de una forma más sencilla y barata. Sin esa tecnología habría que recurrir a vehículos de 3 etapas o más, con un coste y tamaño entre 5 y 10 veces superior, lo que incrementaría el tiempo de desarrollo y encarecería significativamente el diseño, la fabricación y la explotación del sistema. La producción de combustible in situ y la correcta elección del mismo van íntimamente ligados, y la unión de ambos contribuiría a simplificar la arquitectura y mejorar la reusabilidad.
Para ello, Elon Musk confirmó que el combustible utilizado en los Raptor sería el metano criogénico, que ofrecía unas características muy equilibradas en comparación con las otras dos opciones que se barajaron, el hidrógeno y el queroseno, siendo el más barato y el más sencillo de producir en Marte, obteniéndose de forma relativamente sencilla a partir del CO2 atmosférico y el agua congelada. Teniendo en cuenta estas 4 líneas maestras, Elon Musk anunció un monstruo de 2 etapas totalmente reutilizable, fabricado en materiales compuestos, principalmente en fibra de carbono, de 12 metros de diámetro y un total de 122 metros de altura. El vehículo tendría una masa al despegue de 10.500 toneladas, unas 100 ballenas azules adultas, y un empuje al despegue de 128 meganewtons, unas 13.000 toneladas de empuje, proporcionando una capacidad de carga útil a órbita baja de 300 toneladas, más del doble de lo que ofrecía en su momento el Saturno V, a pesar de ser un sistema totalmente reutilizable. La primera etapa, o booster, tendría una altura de unos 78 metros de altura y estaría equipado con 42 motores Raptor dispuestos en un anillo externo de 21 motores, un anillo interno de 14 y un núcleo central de 7 motores. Solo los 7 motores centrales tendrían la capacidad de cambiar su orientación, gimbaling, y por tanto serían los utilizados para la maniobra de aterrizaje, que sería muy parecida a la utilizada en los Falcon 9, incluidas las rejillas aerodinámicas. De hecho, en general, el booster, al que se le pasó a conocer como BFR o Big Falcon Rocket, o más jocosamente Big Fucking Rocket, era básicamente un Falcon 9 supervitaminado diseñado para ser reutilizado hasta 1000 veces. Por otro lado, la segunda etapa o nave espacial, a la que se le llamó BFS, Big Falcon Spaceship, tendría una altura de unos 50 metros y estaría equipada con 9 motores Raptor, 6 optimizados para el vacío, con toberas más grandes, y 3 atmosféricos, que serían los utilizados para aterrizar tanto en la Tierra como en Marte. Este vehículo tendría 2 versiones, la nave tripulada con capacidad para alojar 100 personas y ser reutilizada hasta 12 veces, y la nave de repostaje, tanker, encargada de transportar y transferir el combustible necesario para las misiones interplanetarias, y diseñada para ser reutilizada hasta 100 veces. La nave podría llegar a tener hasta 17 metros de diámetro e incorporaría losetas térmicas al estilo de la lanzadera espacial para soportar las enormes temperaturas alcanzadas en la reentrada atmosférica. La arquitectura de una misión a Marte consistiría en 6 lanzamientos del cohete BFR. El primero de ellos pondría en órbita la nave tripulada BFS, y los 5 restantes pondrían en órbita otros tantos tankers encargados de proporcionar a la nave tripulada el combustible necesario para el viaje. El tanker podría ser el mismo las 5 veces, igual que el booster, ya que ambos podrían volver a la Tierra y ser reutilizados en pocas horas. Una vez completado el proceso, la nave partiría hacia Marte, donde aterrizaría verticalmente de forma propulsada. Ya en la superficie marciana, y gracias al equipamiento previamente instalado, se volverían a llenar los depósitos de metano y oxígeno líquidos con el combustible fabricado in situ y la nave partiría de vuelta hacia la Tierra. Esto sería posible gracias a que la fuerza de la gravedad en Marte es solo 1/3 de la terrestre y la densidad atmosférica es unas 100 veces menor. Elon Musk confirmó que con este sistema esperaban conseguir un coste por debajo de los $140.000 por tonelada enviada a Marte, lo cual implicaría que el valor de un billete sería similar al de adquirir una vivienda media en los Estados Unidos, es decir, unos $200.000. También anunció un calendario tentativo y, para variar, extremadamente agresivo, donde destacaban las primeras pruebas orbitales en 2020 y las primeras misiones a Marte a partir de la ventana del 2022. Además de bonitas recreaciones de cómo sería un viaje a Marte a bordo del ITS o de cómo luciría la zona presurizada de la nave BFS, Elon Musk mostró también algo muy esperado por la audiencia: evidencias de hardware real, algo que pudiera tocarse. Así pudo verse una imagen real de un gigantesco depósito de combustible de fibra de carbono de 12 metros de diámetro. Y lo que fue quizás más impactante y arrancó aplausos de la audiencia, pudo contemplarse por primera vez un motor Raptor en funcionamiento en el stand de pruebas. La presentación no defraudó en absoluto y desató todo tipo de reacciones, desde las más entusiastas y optimistas a las más críticas y pesimistas. La enorme ambición del proyecto presentado por el visionario sudafricano polarizaba las opiniones a favor y en contra, pero consiguió reclutar un pequeño ejército de seguidores que no ha hecho más que aumentar con el tiempo. Para la opinión pública, y me atrevería a decir que para la industria aeroespacial, ese fue el día en que el proyecto de colonización marciana de SpaceX empezó a tomarse realmente en serio. Y fue el momento en el que empezó a acelerarse todo. Pero de momento vamos a dejarlo aquí. Lo que vino a continuación ya lo analizaremos en la segunda parte del vídeo. De momento, muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si tienes dudas o sugerencias, déjalas en los comentarios. Prometo leerlos todos. Hazme saber de qué te gustaría que hablara en el siguiente vídeo, lo tendré en cuenta. Y claro, si te gusta el contenido del canal, dale al like, suscríbete, dale a la campanita, etc. Eso me ayudará a crear más y mejor contenido. ¡Adiós!